Creo que es buen momento para que Francisco Martín Moreno llegue aquí para mover la opinión pública con la opinión de Francisco. Te saludo como siempre esta mañana, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, mi querido Pedro. Bueno, muy bien de salud. Espero que los tuyos también. El problema está en como verás, pues en la política y en la pandemia. Pero yo quería conversar contigo y con tu enorme audiencia, Pedro, el día de hoy, para tratar de ver la realidad política de México actual, no como una fotografía, Pedro, sino como una película. Y entonces, para ellos que te propongo que demos un salto en la historia de 50 años para atrás, no más de 50 años para atrás, y veamos qué era México, digamos, en 1970. Claro está que habíamos visto el Campeonato Mundial de Fútbol, que dicen que fue el mejor del mundo. También, por supuesto, habíamos visto 2 años atrás la Gran Olimpiada de México 68, ese gran juego de 1970 entre Italia y Alemania, donde finalmente Italia ganó 4-3 en un juego, pues yo creo que es el mejor juego de fútbol de la historia. Pero bueno, no, la idea no es hablar de fútbol el día de hoy, sino, Pedro, llama la atención profundamente cómo después del movimiento del 68, que la sociedad mexicana hubiera vuelto a votar ahora por Echeverría, obviamente del PRI. Entonces, como que dices, la respuesta social tendría que haber sido tremenda en contra del PRI en 1970, después de los acontecimientos del 68, y no se dio esto. Eligen a Echeverría, y Echeverría, claro, un año después tiene el problema de los halcones, de jueves de Corpus. O sea, era lo mismo, Pedro, y sin embargo, yo no creo en las culpas absolutas, pero lo que me cuestiono de aquellos años y también de lo que ocurre hoy, Pedro, es que no creo en las culpas absolutas. Entonces, ¿dónde termina la culpa del gobierno? De los gobiernos, por no hablar del gobierno, de los gobiernos de los últimos 50 años, y comienza la culpa de la sociedad. Esa parte es la que yo quisiera rescatar también el día de hoy. Fíjate, si tú sacas una cuenta, en 1940, Pedro, éramos 22 millones de mexicanos. En 1970 éramos 63 millones de mexicanos. O sea, si ves, en 50 años duplicamos la población. Y si nos vamos a los 40, bueno, entonces quiere decir que en 80 años sextuplicamos la población, Pedro. Entonces, claro, sí teníamos el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, donde crecíamos al 6.5%. Y no es que estuviera mal el milagro mexicano, y no es que estuviera mal el desarrollo estabilizador. Lo que pasa es que la explosión demográfica fue de tal manera tremenda que, bueno, como te decía, sextuplicamos la población en 80 años. Hay que comparar con España, que España tenía en la guerra civil 36 millones, y apenas a la llegada del presidente Aznar, pues llegaron a 43, pero porque le abrieron la puerta a los inmigrantes del Zagreb. Si no, seguirán teniendo lo mismo. Tú imagínate un México, Pedro, con 30 millones de habitantes y con desarrollo estabilizador, o el milagro mexicano, pues hubiera sido una verdadera maravilla. Pero no, la elasticidad de la economía, por más que crecíamos al 6.5, pues no se le pudieron dar cabida a 130 millones de mexicanos de golpe. Y claro, esto a lo que condujo no es al fracaso del sistema, sino a lo que condujo es a la creación de 50 millones de pobres que no pudieron ser incorporados a esto. Pero mientras todo esto sucedía, decía Echeverría en 1971-72 que gobernar era poblar, cuando traíamos tasas de crecimiento del 3.4, Pedro. Era una salvajada decir que gobernar es poblar. Y bueno, y también el clero católico, por su parte, estaba en contra de los anticonceptivos. Entonces, por un lado tienes un presidente que dice gobernar es poblar, y por otro lado dice el clero no a los anticonceptivos. Pues entonces el resultado fue que sextuplicamos la población en exactamente 80 años. Fue algo tremendo. Claro que luego Echeverría rectificó y creó el Consejo Nacional de la Población, pues sí se rectificó, pero ya muy tarde, Pedro. Entonces, bueno, son temas importantes para entender
cómo en México, pues éramos en 1970, 25% de la población, Pedro, era analfabeta. ¿A dónde vas en un país con 25% de analfabetos? Y claro, pues tampoco el sistema educativo mexicano pudo satisfacer las necesidades de la sociedad y de la educación, y la gente, bueno, pues empezó a no asistir a la escuela, comenzó la deserción escolar, no había aulas para todos, pues ante un crecimiento así tenías que construir pues muchísimas escuelas, y la sociedad mexicana se apartó de la educación, dijo, no, eso es problema del gobierno. Claro que no era problema del gobierno, Pedro, porque ahora, bueno, pues era, si estás viendo que tienes el 26% de analfabetos en el país, la sociedad tenía que haber construido, pues sí, más ITAMS, más Iberos, más Anáhuacs, lo que tú quieras, más TECs de Monterrey, siguiendo ese ejemplo. Sin embargo, la sociedad se entendió de un problema tan serio, Pedro. Entonces, sí creo que es importante ver cómo la sociedad mexicana no reaccionó ante el 68 y eligieron a Echeverría. Y todavía en 76, como te acordarás, Pedro, decidieron votar por López Portillo cuando era candidato único. ¿Dónde estaba la oposición en ese momento? ¿Dónde está la oposición al día de hoy? O sea, la oposición es absolutamente corresponsable del desastre mexicano, porque no estaba... y tampoco estaban las instituciones, por más que sí se empezó a hacer un proceso de modificación de las instituciones con Echeverría, pero sumamente lento, porque pues lo que no se quería precisamente era darle más cabida a la sociedad, Pedro. Entonces sí creo que era importante subrayar estos temas. Fíjate, Francisco, aunado a esta multiplicación de la familia mexicana, cuando recuerdo una frase de María Esther Zuno de Echeverría que decía, si la leche es poca, al niño le toca. No sé si te acuerdas de esa frase, pero claro, en aquel tiempo había un principio de multiplicador, y habría que agregar que de los mediados de los 60 con el desarrollo estabilizador hasta la fecha, la cantidad de mexicanos que están de este lado en los Estados Unidos, que vivieron la historia justamente de esa multiplicación, y ante la falta de una oportunidad se vieron obligados a migrar. Aquí hay 40 millones de personas que tienen una historia que contar de que en algún momento o sus padres o ellos o sus abuelos incluso vieron la falta de oportunidades en el crecimiento desordenado de una sociedad como la mexicana, y pues se pasaron para el otro lado. No es lo mismo migrar para un hindú que tiene que darle la vuelta al planeta y llegar a los Estados Unidos, a nada más cruzar caminando del otro lado, lo que hizo que la sociedad mexicana, pues ¿qué te puedo decir? Una cuarta parte haya tenido que meterse de este lado, y la multiplicación fue mayor. Claro, pero Pedro, pusiste el dedo en la llaga. Es importante rescatar cómo a partir del año de 1940 se creó el Plan Bracero en México, que era consistía en que muchos mexicanos iban a trabajar en los campos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, porque era imperativo poder surtir alimentos, digamos, en el frente europeo y en el frente asiático. Pero después, junto con esto, en el año fue en el 38 y 39, los últimos 2 años del gobierno de Lázaro Cárdenas, expropió 28 millones de hectáreas. Entonces, claro está que, como decía Álvaro Obregón, no podemos expropiar tantas hectáreas, no podemos acabar con estos latifundios que son una vergüenza agrícola de México si no creamos un mecanismo sustituto productivo. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Bueno, expropió 28, casi 30 millones de hectáreas en este país, y sin darles a los campesinos una pala, un tractor, crédito, orientación comercial, posibilidades de crecimiento, y se fueron de 1940 a 1965, se fueron 10 millones de mexicanos a trabajar a los Estados Unidos. Claro que ya había pasado la guerra, pero se fueron 10 millones. Y después tienes este fenómeno de la explosión demográfica, que no se le puede dar cabida en la economía nacional a tanta gente, y se fueron para allá. Imagínate lo que hubiera sido México si no se hubieran podido ir a los Estados Unidos los 40 millones de mexicanos que dices. Hoy seríamos casi 180 millones de mexicanos. O sea, ayudó muchísimo que se hubieran ido, porque además nos mandan 40 mil millones de dólares. ¿Qué haría México sin estos 40 mil millones de dólares? Entonces,
el campo mexicano se desangró y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Pues sí, pues era una política suicida la que había tomado Lázaro Cárdenas. Pero otro punto importante, Pedro, que vale la pena subrayar, es el desarrollo estabilizador de Echeverría. Lo que provocó fue la creación de 750 empresas paraestatales, porque él decía que la solución era precisamente que el Estado asumiera también un papel de empresario. Y claro, cuando esto sucedió y fueron 700 y pico de empresas, bueno, fue escandaloso porque por ahí se fue todo el presupuesto público. ¿Por qué? Igual que se va en Pemex, igual que se va en CFE al día de hoy. Entonces, esta fue una confusión tan terrible y una equivocación tan profunda de parte de Echeverría que acabó con una catastrófica devaluación en 1976, cuando el peso se fue de 12.50 a prácticamente 20, o sea, se duplicó, el peso se devaluó 100% prácticamente, Pedro. Entonces, yo creo que hay que aprender de la historia y hay que decirle a López Obrador, creo que y también al señor Bartlett y al señor, el director de Pemex, el floricultor que tenemos de director de Pemex, que es muy importante que entiendan lo que pasó en la historia. Es muy importante que entiendan que las empresas públicas mexicanas son un desastre. Si tú me dijeras, Air France, bueno, pues mira, es pública, Renault en Francia es pública, Nissan, bueno, pero ve cómo se manejan. Tenemos que entender que el Estado mexicano, el gobierno mexicano es un pésimo empresario. Mira cómo está Pemex, mira cómo está CFE, pero no aprendemos de la historia, y no solamente no aprendemos de la historia, sino insistimos en repetir los errores que ya padecimos y sacar y gobernar con recetas sacadas del bote de la basura de las doctrinas económicas, Pedro. Sí, señor. Y ya nada más como colofón, querido, fíjate, dices, ¿y dónde estaba la oposición? ¿Y dónde está en este momento? Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba la sociedad que quiso despertar en el 68, que fue reprimida y que desde entonces hasta la fecha pareciera como si la sociedad no sintiera? Está como entumida, como que si hace falta que alguien tenga conciencia de enderezar el camino a donde nos está llevando esta cuarta transformación, el único protagonista que veo viable no es ni el PAN, ni el PRI, ni el Verde. Si acaso sería la sociedad mexicana, en donde tú y yo estamos empeñosos, afanosos en que alguien despierte y que recomengamos en un camino que sea históricamente válido para México. Fíjate, Mando un abrazo. Igual, solo este último argumento. Tenemos que en el mes de mayo 12 millones y medio de mexicanos perdieron sus ingresos. Se perdieron 1,5 millones de empleos. Se hacen ahora las encuestas y sucede que López Obrador tiene el 56% de aceptación, más o menos. Entonces dices, ¿dónde esta sociedad que es? Es la misma sociedad que en 1970 volvió a votar por Echeverría, es la misma sociedad que votó por López Portillo, no hay oposición. Entonces la sociedad es cómplice del desastre, Pedro, porque ya sabemos lo que es el gobierno de López Obrador, pero también es cuestión de que hablemos de la sociedad mexicana, y por eso yo te agradezco tanto este espacio que me concedes para analizar históricamente la realidad de México. Una sociedad resentida, una sociedad ignorante, apática, hay que verlo así, y apática. Y esto tiene que cambiar. Alguien tiene que despertar y que hacer que el motor de la sociedad vuelva a poner las cosas en su lugar. Querido Francisco. Exactamente, querido Pedro. Pues te mando un gran abrazo y hasta el próximo jueves. Qué extraordinaria representación de Francisco Martín Moreno tienes detrás de ti, ¿eh? Sí, ya un día te voy a contar la historia de ese cuadro, sí. Es una historia digna de contarse. Está extraordinaria. Mándame una foto de eso, está precioso. Bueno, gracias, querido Francisco. A ti, Pedro, un fuerte abrazo y gracias por todo. Al contrario, gracias a ti, hermano.